estructuras craneales anteriores por un fallo en la división del prosencéfalo. ¿Se acuerdan? Hablábamos del rombencéfalo en el primer trimestre, que era una estructura romboidea, anecoica, que aparecía más o menos alrededor de la séptima semana, dándonos a entender que en el lado que aparece es el polo cefálico del embrión, ¿no? Entonces, hay un fallo en la división de este prosencéfalo, lo que va a originar un ventrículo único en la porción anterior del polo cefálico del cráneo. Esto vamos a ver a partir de las 11 semanas, obviamente. No vamos a ver como vamos a ver la clase de hoy que nos toca segundo trimestre, el cabo del septum pellucidum, que es una doble línea que interrumpe la línea media anteriormente. Ya, y vamos a ver un ventrículo único, eso se llama polo prosencefálico. La cránea, hablamos un poquito, ¿no? De cránea, un complejo que no va a tener la calota craneana, por lo tanto, exposición del tejido encefálico y su posterior e inevitable destrucción, ¿no? Por eso, con dos informes que digan que hay este complejo, en Brasil se puede hacer la interrupción de la gestación porque se sabe que no va a ser buen pronóstico de ninguna manera, ¿ya? El higroma quístico o linfangioma también se llama, es un tumor del sistema linfático ubicado en la región cervical posterior, a veces puede ser lateral también. Es de origen embrionario y se origina por la obstrucción del drenaje de los arcos linfáticos a nivel del cuello, ¿ya? Obviamente, cuando hay higroma quístico, miren, este es el cráneo. Todo esto es un linfangioma gigante, ¿no? Grande, miren. Corte coronal y corte axial o transversal. Aquí tenemos otro, menos voluminoso, y su característica es así, anecoico con trabéculas, miren. Las trabéculas son características. Obviamente, indicación de cariotipo, ¿ya? Vamos a hablar de TN. Entonces, si yo en un fetito entre 11 y 13 semanas y 6 días directamente veo esta característica, no voy a medir TN, ¿no? Porque no hay TN ahí. Va a haber un linfangioma o un tumor que se llama higroma quístico, que directamente me habla de que hay que realizar un cariotipo, ¿ya? Porque puede estar muy relacionado con síndrome, enfermedades genéticas. Aquí otro más pequeño, ¿no? Miren. El primero que vemos es bastante voluminoso, ¿no? Hay otros más pequeños. Nunca he visto uno así, muy grande este. Así se ve por lo general, así, trabeculado, ¿no? Anecoico, o sea, es líquido con trabécula. Vamos a entrar a translucencia nucal. Está sin pila. Usted no me gusta la Antes no usaba. Ahora uso siempre, ¿vale? Entonces vamos a hablar de translucencia nucal. ¿Qué es translucencia nucal? Es otro marcador, ¿no? De posible aneuploidía. Habíamos hablado de otros marcadores en la clase anterior, hueso nasal, ¿no? La presencia de hueso nasal. Y habíamos hecho aquí también un dibujo de la onda de un ducto venoso, ¿no? Eso es para ver en el primer trimestre, y obviamente también podemos ver anomalías groseras en el fetito, ¿ya? Entonces, ¿qué es la translucencia nucal? La evaluación infográfica de la translucencia nucal es parte del cribado para anomalías cromosómicas. Cuando está alterado, hay que sospechar, ¿no? Algunos libros dicen que hay un 4% de margen de error, otros dicen 10, 12, algunos hasta 20% hablan de margen de error cuando la TN está aumentada.
pero es para tomar en cuenta y obviamente, si bien solo con la imagen ecográfica no vamos a llegar al diagnóstico, ya me dice una TN alterada que es el siguiente paso a hacer un cariotipo, porque hay mucha probabilidad de que ese fetito, ¿por qué digo feto? A partir de las 10 semanas era feto. Bueno, y esto se hace entre 11 y 13 semanas y 6 días, aquí anotamos igual, o cuando está entre 45 y 84 milímetros de longitud de la cabeza de análoga, ¿verdad? O longitud cerebro. Entonces se debe prestar atención, aquí estamos hablando ya de la técnica para hacer, ¿ya? Se debe prestar atención a la correcta alineación del cuello con el tronco y la identificación de otras colecciones líquidas tales como higroma, lo que habíamos hablado ahorita, o sacos yugulares linfáticos. Obviamente, si hay un higroma, hay una alteración, ya va a estar aumentada. Es más, si usted no quiere medir, no mide, no quiere medir, mide ese higroma, y eso ya directamente lo lleva a un cariotipo, ¿ya? O a mucha sospecha de que puede haber, entonces, anomalía cromosómica. ¿Cómo medir la TN? La TN se puede medir por la vía transabdominal, que es lo que nosotros hacemos en el diplomado, o por transvaginal. Obviamente la imagen transvaginal es muchísimo más clara, pero depende de la posición del feto también, ¿no? Y me limita el movimiento, ¿no? Porque la transvaginal, el transductor entra así y me limita el movimiento. No es como la transabdominal, que yo puedo poner así, 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 dependiendo cómo esté la situación del feto, ¿ya? Vamos a ver en la clase ahora, el segundo y tercer trimestre, un poco más de eso, de la situación, presentación y dorso. Entonces, sí se puede hacer por las dos vías, ¿ya? El feto debe estar en una posición neutra o neutral. Se debe obtener un corte sagital, aquí. Entonces, posición neutral, hablábamos es que haya por lo menos de 2 a 4 milímetros entre el tórax y el mentón, ¿ya? Ni más de 4 ni menos de 2. Paso a paso lo que estamos empezando. Entonces, posición neutral se refiere a eso, ¿ya? Si está muy estirado no me sirve, si está muy flexionado no me sirve, entre 2 y 4 milímetros, ¿okay? Entonces se debe obtener un corte sagital y la imagen debe ser ampliada hasta que solo incluya la cabeza fetal y el tórax superior. Entonces más o menos va a ser así. En la imagen voy a poner, en la imagen ecográfica, solo la parte superior del tórax y luego hueso nasal, ¿no? O punta de la nariz, que es más importante que el hueso nasal. La punta hipogénica de la nariz. Entonces, otra cosa se va a ver acá. Para dar. Mi corte tiene que ser bien sagital. Bueno, esto es sagital. ¿Qué pasa si estoy a un lado? Para sagital, ¿no? Puede ser oblicuo también. Eso está mal. Vamos a ver qué dice la teoría. Ya aquí le tengo que poner el transductor. Entonces, si el feto está con la mirada hacia posterior, no puedo hacer. ¿No? Porque no me va a permitir ver bien ese corte sagital. Esto es lo ideal. Y vamos a hacer más bonito. Entonces, así tiene que estar demostrada la imagen, viéndose, si
ampliar la imagen para que se vea solo la cabeza y el tórax superior, ¿no? Por otra parte, la membrana amniótica se debe identificar por separado del feto. Hablamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? De la membrana amniótica, inclusive hablamos de desprendimiento corioamniótico, ¿se acuerdan? Y dijimos más adelante vamos a hablar de esa membrana. A veces esa membrana, esta es la TN real, y a veces esa membrana viene así y todavía no se ha pegado en algún lugar a la membrana coriónica. Entonces es coriónica y esta es amniótica. ¿Se acuerdan que dibujamos? Dibujamos un saco gestacional y dibujamos que podía haber desprendimiento de esta membrana amniótica con el corio, ¿se acuerdan? Y ver aquí una imagen heterogénea allí. Bueno, esta membrana amniótica en algún momento, casi a partir de las 14 semanas más o menos, ya está pegada completamente al corio. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces cuando está el feto en esta posición podemos pensar que esto es la TN, ¿ya? Entonces eso no es. Tenemos que tener cuidado con estas membranas para no dar falsos espacios que no son TN. A eso se refiere, ¿ya? Entonces la membrana amniótica se debe identificar por separado. ¿Qué me gusta hacer a mí? Yo espero que salte el fetito. Por lo general salta y queda suspenso en posición neutra. Friso, amplío la imagen y ahí hago la medida. ¿Ya? La vista media de la cara fetal se define por la presencia de la punta ecogénica de la nariz y la forma rectangular del paladar anterior. El diencéfalo translúcido en el centro y posteriormente la membrana nucal. Si el corte no es exactamente medial, la punta de la nariz no se visualizará. Yo necesito que se vea la punta de la nariz. Más que el hueso nasal, la punta de la nariz. ¿Ya? Entonces, si el corte no es exactamente medial o sagital, la punta de la nariz no se visualizará y aparecerá la extensión ósea ortogonal en el extremo frontal del maxilar. ¿Qué quiere decir? Voy a estar a un lado, ¿no? Y eso no es correcto. El corte tiene que ser bien medial, bien sagital. La máquina de ultrasonido o el ecógrafo debe permitir una precisión de medición de 0.1 milímetros. ¿Ya? Porque como vamos a ver, hasta 2,8 nosotros vamos a aprender que es lo normal de una ATN con 13 semanas y 6 días. Hay tablas también por edad gestacional, ¿no? ¿Qué edad gestacional sería? A partir de las 11 hasta las 13 semanas y 6 días, o cuando el feto tiene entre 45 y 84 milímetros de la cabeza a la nalga. Ahí es que se realiza la medición de la TN. ¿Ya? Los calipers se deben colocar correctamente para medir la TN como la distancia máxima entre la membrana nucal y el borde del tejido blando que recubre la columna cervical. Ese es el espacio de TN, ¿no? Entonces, este espacio entre la membrana nucal y el borde del tejido blando que recubre la columna cervical. Si se encuentran con que más de una medida cumple con todos los criterios, entonces se debe registrar la máxima y utilizar esta para la evaluación de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, primero tengo bien mi corte, posición neutral, se ve la punta de la nariz, se ve el paladar, y de ahí identifiqué que la membrana amniótica no estoy confundiendo con TN.
Entonces, cuando tengo este espacio, aquí voy a medir, ¿no? Donde vea que es mayor, lo voy a llevar acá. Entonces vamos a tener dos membranas, con cierto espesor, y estamos ampliando, obviamente, ¿no? Como les decía, la TN se mide como el colédoco, como la vesícula vitelina, igual, ¿no? Como era de adentro a adentro, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer aquí el dibujito para que sepamos cómo poner los calipers. De afuera, no, de afuera, adentro, no tampoco, ¿ya? ¿Cuándo va a ser correcta? De adentro, adentro. Está así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Dentro de este espacio voy a hacer 3 medidas. Obviamente voy a hacer 3 medidas correctas, ¿no? No voy a esperar a, hice bien, ya, vamos a hacer directamente bien. Entonces, vamos a hacer las 3 medidas acá, de adentro, adentro, donde veamos que es mayor el espacio de la translucencia nucal. Entonces, esto me va a dar medida 1, 2 y 3. Por ejemplo, medida 1 puede ser 1,8 milímetros. Medida 2 puede ser 1,9 milímetros. Y medida 3 puede ser 1,6 milímetros. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Me dice la teoría. La máxima. ¿Qué quiere decir? De estas medidas 3 que haga correctamente, voy a utilizar para la evaluación del riesgo la mayor medida. ¿Ya? Pero me dice haga 3 para que usted encuentre la mayor. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Y esta es la forma correcta. Entonces voy a hacer 3 correctas de adentro a adentro. Obviamente este cuadrado ampliado, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, posición neutra, 2 a 4 milímetros entre el mentón y el tórax. Que solamente se vea la parte superior del tórax y la cabeza del feto. Que se vea la punta de la nariz, que se vea el paladar y como un rectángulo congénito. Hay otros espacios que se deben ver adentro también, ¿ya? Que son cisterna magna, tronco encefálico y cuarto ventrículo, ¿ya? Tronco encefálico, cisterna magna, perdón, y cuarto ventrículo. Estos espacios adentro que se ven aquí, que se ven aquí también, son así, paralelos, siempre se debe ver paralelos, eso es lo normal, ¿no? Aquí veo la punta ecogénica de la nariz, el paladar. Aquí le voy a dar el ejemplo de la membrana. Ven aquí la membrana amniótica, todavía no se ha pegado al polio. Entonces no debo confundir este espacio como TN, la TN es este. A eso se refiere identificar por separado la membrana amniótica. ¿Ya? Entonces, la TN se mueve con el feto, ¿no es cierto? Entonces, cuando da un saltito, el saltito se mueve así y queda suspenso en el líquido
queda en una posición neutral, ahí me gusta friso, y si cumple con todos los requisitos, hago las medias. Miren, este alterado, ¿no? Desde ya no se ve la misma disposición dentro del cráneo. Bueno, pase, doctora. Y una TN, obviamente, aumentada, ¿no? Pase. Se perdieron TN. Ya la doctora le va a pasar, ¿no? De la filmación. Por 200 bolivianos. Cada uno. Entonces, esta es la forma correcta, de adentro a adentro. 3 medidas. De esas 3 medidas utilizo la mayor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a TN? Tiene que cumplir estos requisitos. ¿Sí? ¿De qué nos sirve medir, doctor, eso? La TN, me hablé al principio, es un marcador ecográfico que cuando está alterado nos dice que puede haber posible trisomía neutroidía. No en un 100%, eso empecé diciendo, ¿no? Hay literaturas que dicen hasta 4% de margen de error que de TN alterada, que son normales. ¿Ya? Otra literatura dice 12, otras dicen hasta 20, 20 y pico. Pero nosotros ecográficamente vamos a sospechar. ¿Ok? Vamos a sospechar y ecográficamente vamos a decir, no, esta TN está alterada, para mí esto tiene que hacer un cariotipo. Entonces, tiene tamaño la TN por edad gestacional, empieza obviamente entre 45 y 84 milímetros, siendo cuando está la longitud CDL más cerca de 84 como 2,8 milímetros. Milímetros, no es centímetro ya, es milímetro. Por eso decía, la máquina de ultrasonido debe tener una medición de 0,1 milímetros, ¿no? Porque estamos hablando de 2,8. Otras literaturas dicen 2,5, otras dicen 3. Para mí es 2,8. Arriba de 2,8 ya es sospechoso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces es un marcador, pero tiene un margen de error, ¿no? Y esta TN, ¿entre qué longitud CDL se hace? Entre 45 y 84 milímetros de longitud de la cabeza a la nalga, ¿no? Eso más o menos equivale entre 11 y 13 semanas y 6 días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto es como colocar los calipers, las 3 medidas, uso la mayor. Hay un programita que se llama Calculadora Fetal de Barcelona o Calculadora de Medicina Fetal Foundation. Ahí le va a pedir cuánto tiene de CDL el feto y cuánto tiene de TN. Y ahí le va a dar le calcula el riesgo, ya según la distancia que tenga la amplitud de la TN. Entonces, usted en su informe puede poner, según Medicina Fetal Foundation o Fundación, dice que hay un riesgo de 1 en 3000 que puede tener tal trisomía, le da las 3 principales, ¿no? Y usted queda ahí elegante, ¿no? Sacando de internet, usted pone el dato y ahí internet le da la calculadora todo lo que debe poner en su informe. ¿Qué se tiene que preocupar usted? Por hacer bien la medida. ¿No? Pues, si partimos de que está mal hecha la medida, me equivoqué y medí aquí, ¿no?
Voy a estar hablando de mujer, voy a dar la alteración donde no hay. Esta es la membrana amniótica sobre la que llegaron. Hablamos en la clase anterior. Es una membrana que se va a ir pegando al corium, ¿no? Pero a veces se confunde este espacio que es entre la membrana amniótica y la piel, como tiene, eso vamos a tener cuidado. Porque podríamos dar alteración donde no hay alteración. Vamos a ver si no mentira. Estos espacios, es bonito que los aprendan. Tronco encefálico, cuarto ventrículo y cisterna magna. Siempre deben ser paralelos y por lo general van en creciente los espacios de portero anterior, ¿no? Como aquí por ejemplo. ¿Hasta qué semana podemos visualizar la TN? A las 13. 13 semanas y 6 días. O con una longitud CDL hasta 84 milímetros. Y a partir de las 11 semanas o de 45 milímetros de la cabeza a la mano. Entonces nuestro informe, inclusive aquí, del primer trimestre, pide TN. Aquí le hacemos la TN. ¿Ya? Y si tiene menos de 45, como le tiene 40 milímetros de la cabeza a la nalga, no corresponde realizar. O si tiene más, obviamente ya es segundo trimestre, ¿no? A partir de 14 semanas, estamos claros en la introducción, ¿no? A partir de 14 semanas ya es segundo trimestre. Entonces, esto se hace en la morfológica del primer trimestre. Pero no debería ser exclusivo de la morfológica, ¿no? Yo creo que todos deberíamos aprender a medir ese espacio y obviamente hacer la forma correcta de cómo medir, ¿no? Saber bien qué se debe ver en la imagen, la parte superior del tórax, la cabeza, punta de la nariz, paladar, los espacios, ¿no? El encefálico, cisterna magna, cuarto ventrículo, y saber medir bien, saber identificar por separado la membrana amniótica para no cometer errores, ¿no? Y decir que hay alteración donde no hay, porque eso va a llevar a un cariotipo, ¿no? No es así, ¿no? ¿Y un cariotipo cuánto vale? Una empresa que está haciendo ahorita el más barato es $1,000. Ay, me había equivocado, ¿no? $1,000. Entonces, hay que practicar. A veces se tarda uno, yo me tardo a veces mucho porque el feto está medio giradito, o si ya está medio mirando hacia el posterior, ¿cómo le voy a poner sagital? Difícil, ¿no? No se olvide que el corte es bien medial, bien sagital. El hueso nasal, aquí tenemos el hueso nasal, La tendencia es decir, ¿hay hueso nasal o no hay? Pero si no, se quiere por semana, ahí está la tabla por semana, cuánto debe medir el hueso nasal. ¿Ya? Ahí está el hueso nasal. Esto es piel o punta de la nariz, y el hueso nasal es esto, hace como un signo igual, ¿no? De piel y hueso nasal. Aquí ausencia del hueso nasal, miren. Y aquí hueso nasal presente. ¿Alguna pregunta? Esto tendríamos que haber visto la clase anterior, ¿no? La próxima clase no lleguen tarde, si no, vamos a terminar más de 12:30, ¿ya? Y voy a empezar la clase, como se va a perjudicar.